Bueno, y para hablar ahora sobre la andropausia, este tema también proceso natural, en el caso de los hombres y en el que hay algunas funciones, unos cambios en las funciones de algunos órganos, está con nosotros Alejandro Carvajal, médico urólogo y andrólogo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Me alegra muchísimo. Doctor, cuando hablamos de andropausia, ¿a qué nos referimos? Andropausia es un término que realmente no es un término correcto, porque en las mujeres se utiliza la palabra menopausia. Pero a pesar de que no sea un técnico correcto, andropausia se refiere, incluso mucha gente lo conoce así, incluso muchos médicos, como la disminución de los niveles de hormonas en los hombres que producen una serie de cambios a nivel orgánico, probablemente relacionados más que todo con la pérdida de la testosterona, que es la hormona masculina principal que normalmente se disminuye desde los 40 años. Entonces, esto es un episodio que es muy similar a la menopausia, porque son unos cambios hormonales en los hombres que producen una serie de alteraciones, no solo sexuales, sino también en muchas eh, funcionamiento de nuestros órganos como hombres. Claro, ampliamente, ¿de qué hablamos en cuanto a síntomas, por así decir, para el caso de los hombres? Bueno, normalmente estos cambios que se están denominando como andropausia, normalmente son cambios que son muy parecidos a los cambios del envejecimiento normal. Pero si ustedes o si los pacientes se dan cuenta y hacen exámenes y se dan cuenta que los valores hormonales están disminuidos, normalmente estos pacientes comienzan con varios síntomas diferentes. Lo primero es la alteración del desempeño sexual, sobre todo las ganas, la libido, las ganas para tener relaciones sexuales, lo primero. Luego la función eréctil, o sea, la capacidad para conseguir o mantener una erección. También la eyaculación, porque se empieza a reducir el volumen de la eyaculación. La sensación de orgasmo también se puede disminuir. Pero estos no son los únicos síntomas, porque como les estaba contando, hay otros síntomas que están relacionados con otras funciones en el organismo, por ejemplo, incluso la mente. Entonces, el cerebro tiene que ver con la andropausia y los pacientes que tienen reducción de estas hormonas pueden empezar a tener problemas para la memoria, para la concentración, para el sueño. Y hay otros factores que están relacionados con la andropausia, como por ejemplo la alteración de la piel por la secreción de ciertas tipos de sustancias que normalmente tiene la piel. Entonces la piel puede empezar a tener problemas también con el envejecimiento y con esta llamada andropausia. Bueno, y hay también otros problemas que están relacionados, por ejemplo, al metabolismo de los huesos. Los huesos también Y pueden hay, perder calcificación, pueden perder un poco de densidad con el tiempo, también relacionado a este tipo de cambio. Entonces son muchos cambios, son muchas alteraciones, por eso es que hay que tener en cuenta y hacer el diagnóstico para recibir tratamiento en caso de tener sospecha de este tipo de trastorno. y en el caso de fertilidad, ¿también hay algún tipo de afectación? Sí, esto es un tema interesante porque normalmente la andropausia, pues como lo estamos llamando, es un tema de pacientes que están envejeciendo. Normalmente este no es el tipo de paciente que está buscando fertilidad, pero en algunos casos sí sucede. Y hay pacientes con 50, 60 o 70 que quieren buscar un embarazo. Obviamente, esta reducción de estos niveles hormonales también tiene un impacto directo sobre la formación de espermatozoides, sobre el movimiento de los mismos espermatozoides y la posibilidad de conseguir un embarazo. Pero entonces no hay una pérdida total, ¿o sí? No te escuché esta última pregunta. Pero entonces hay una pérdida total del tema de fertilidad o no, en el caso pues de los hombres. Sí, definitivamente sí hay una pérdida, hay una alteración de la fertilidad, de una posibilidad de fertilidad cuando se está llegando a este tipo de condición que se conoce pues, como andropausia, que estamos llamando como andropausia. Sí. ¿Cómo debemos empezar a ver esta etapa en los hombres? ¿Cómo debemos empezar a entender, incluso a prepararnos? Esto es una muy buena pregunta, porque normalmente las mujeres están mucho más acostumbradas que los hombres a tener un cuidado
y a tener un seguimiento por los médicos, ¿cierto? Las mujeres desde muy jóvenes están haciendo la citología, están haciendo los exámenes de mama. Los hombres somos un poquito más reacios a ese tipo de seguimiento, entonces los hombres solamente quieren ir cuando tienen problemas de la próstata o cuando tienen problemas del funcionamiento sexual. Lo ideal sería que los hombres después de los 40 años, ¿cierto?, estén siempre en una revisión, en un seguimiento por los médicos. En este caso nosotros los urólogos, yo me dedico mucho al tema de la medicina sexual y al tema de toda la parte hormonal. Entonces veo mucho este tipo, si lo ideal es que después de los 40 estén en un seguimiento continuo para probablemente hacer un diagnóstico temprano de quiénes son los pacientes que están teniendo estos problemas hormonales y pueden ser tratados porque hay muchos tratamientos para ofrecerles. En el caso de los exámenes de tacto rectal, hay muchos mitos, los hombres a veces no acuden, que porque no les gusta. ¿Cuál es la importancia de hacerse este tipo de exámenes? Los exámenes son básicos e importantes en todos los periodos de edad, ¿cierto? Más en los hombres que estamos envejeciendo, sobre todo que si los hombres envejecen, siempre tienen una predisposición a tener factores como este que estamos hablando hoy. Entonces, cuando sabemos que hay problemas, puede haber problemas de la próstata, pero que puede haber problemas con las hormonas y puede haber algún otro tipo de trastornos que están asociados con la edad, definitivamente es fundamental hacer el seguimiento. Entonces, lo del tacto rectal es más enfocado en la próstata que en la andropausia, obviamente, pero es necesario, hay que hacerlo, ¿cierto? Depende de la edad del paciente, después de los 40, 45 más o menos, dependiendo si hay algún antecedente en la familia cercano de cáncer de próstata. Eso ya es un tema de cáncer de próstata, pero hay que seguirlo. Pero también los exámenes de laboratorio son importantes en este caso para buscar alteraciones hormonales, sobre todo si los pacientes tienen síntomas. Si hay un paciente, la recomendación es, si el paciente tiene síntomas, que ya los mencionamos, está sintiendo que tiene baja energía, que está teniendo un desempeño sexual, que está teniendo problemas con su memoria, con su manera de dormir. Yo creo que es un paciente que definitivamente tiene que ir a hacer un seguimiento y hacer unos exámenes de laboratorio y obviamente ir donde el profesional adecuado para que le haga un diagnóstico y le ofrezca un tipo de tratamiento. Hablemos de mitos que a veces tenemos con ese tema de la andropausia. ¿Cuáles son esos más comunes que se presentan? Bueno, yo creo que en respecto a mitos, hay mitos que son positivos y negativos. O sea, hay aspectos que la gente piensa que probablemente no son ciertos y uno de ellos, digo yo, porque solamente no hay negativos, es que la gente piensa que el tratamiento con las hormonas es un tratamiento que no tiene ningún tipo de consecuencia en el organismo. Y esto es muy frecuente incluso en los pacientes que antes de llegar a esta edad, después de los 40, están haciendo, por ejemplo, actividad física, están yendo a los gimnasios y les están formulando varios tipos de hormonas y de tratamientos para mejorar digamos, los niveles de las hormonas. Esto es un mito, pensar de que estos tratamientos no tienen ningún tipo de consecuencia en el organismo y eso es muy importante porque los médicos tenemos que analizar cuáles son los pacientes que son candidatos, porque hay pacientes que no son candidatos o que tienen contraindicaciones para recibir este tipo de terapia. Entonces, ese mito de pensar de que las hormonas y de que el tratamiento con este tipo de medicamentos es un tratamiento para solamente, como dicen por ahí, para la eterna juventud y no tener ningún tipo de consecuencias, es un mito muy importante que hay que probablemente trabajar nosotros los médicos, nosotros tenemos que trabajar en esto para tratar de decirle a los pacientes que por favor consulten para preguntar si son realmente candidatos a ese tipo de terapias. Hablemos de las edades, porque es diferente en la menopausia y en la andropausia, hasta qué edad o a partir de qué edad se puede empezar a sentir estos síntomas. La edad, yo creo que es un factor, siempre será un factor de riesgo para mucho tipo de patologías. En nosotros los hombres, la edad de- después de los 40, 45 años, como tenemos una posibilidad de tener alteraciones hormonales, eso nos pone en riesgo para cierto tipo de problemas, entre ellos los problemas sexuales. No quiere decir
que por edad un paciente de 20 años o de 15 años no tenga posibilidades de tener alteraciones hormonales. Lo que pasa es que en este paciente no lo llamaríamos andropausia. En este paciente ya hablaríamos de déficit hormonal por cualquier otro factor, por cáncer, por trauma en los testículos, incluso por cirugías o por medicamentos o por muchas cosas. Entonces, la edad para tener alteración de los niveles hormonales es desde los 0 hasta los 29 años, ¿cierto? Cualquier momento de la vida se puede tener una alteración, porque incluso hay niños que nacen con alteraciones o genéticas o anatómicas que hicieron que no tuvieran un desarrollo de sus gónadas, o sea, de sus testículos adecuado para producir, digamos, estas hormonas. Entonces, estos pacientes desde niños, desde que nacieron o desde que estaban en el vientre de la madre, tienen problemas hormonales, ¿cierto? Lo que pasa es que como estamos hablando y enfocados más en el tema que empezamos a hablar de la psicoandropausia, tenemos que hablar de pacientes adultos. Ahí sí tenemos que hablar de pacientes adultos después de los 40 años. Bueno, yo estuve stalkeando sus redes sociales y por allí vi que usted da un par de recomendaciones importantes para la salud y el bienestar. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo? En redes sociales. Muchas gracias. Yo sí, creo que lo más importante es tener en cuenta que como hombres, así como las mujeres lo están teniendo en cuenta desde mucho más jóvenes, como hombres, después de los 40 años, tenemos que tener un seguimiento y tenemos que tener probablemente un médico que esté al lado de nosotros, que nos revise cada cierto tiempo, cada año, por lo menos mínimo, nuestros valores de las laboratorio. Si tenemos síntomas, obviamente, tenemos que consultar síntomas. Estoy hablando de pérdida de energía, pérdida del desempeño sexual, cualquier parte del desempeño sexual, el deseo, la eyaculación, la erección, muchas de esas cosas. Obviamente, si tenemos también, y hay una cosa importante para mencionar, es que pacientes que tengan trastornos psiquiátricos, como depresión, son pacientes que tienen más riesgos y tienen problemas de las hormonas para tener otras complicaciones, y puede complicar digamos, su enfermedad de base, en este caso una enfermedad psiquiátrica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Si me quieren buscar en mis redes sociales, tengo en Instagram, soy Sexualidad y Fertilidad. Sexualidad y Fertilidad es mi Instagram, por ahí me pueden contactar. O mi teléfono, si quieren, es 300-653-1613, el de mi secretaria. Entonces, con lo que pueda ayudarles y en lo que los pueda asesorar, estaré encantado. Encantados, doctor Alejandro. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en tus mañanas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias a ustedes también por estar aquí. No se muevan, que ya volvemos aquí con más en tus mañanas.